Va a comenzar la presentación Rubén García Pérez, que es el director de Recursos Naturales de la Sociedad Pública de Infraestructura y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacil, y la presentación es sobre redes de calor con biomasa forestal, ¿no? Pues nada, Rubén, todo tuyo. Buenos días. Bueno, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente es una empresa perteneciente a la Junta de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Gestionamos redes de calor en edificios públicos principalmente, instalaciones pequeñas de biomasa, entre otras muchas cosas. El proyecto de redes de calor comenzó en el año 2011. En 2012 se pone en servicio la primera red de calor para todos los edificios públicos de agricultura en Valladolid. En 2015 se hace la mayor red de calor que tenemos, que es de 19,1 megavatios, que está en Valladolid también. Suministra a todas las facultades de la Universidad de Valladolid, el Hospital Clínico de Valladolid y varios edificios de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento. A cierre del año 2020 tenemos 13 redes de calor en Castilla y León que hemos construido y gestionamos nosotros, con una inversión próxima a los 40 millones de euros. Adicionalmente a las redes de calor que tenemos propias, participamos con empresas privadas en las redes de calor de Aranda de Duero, Soria y Olvega, así como en las plantas de energía eléctrica de Garray en Soria y de Cubillos del Sil en León. Además de las redes de calor y de las plantas de energía eléctrica, pues tenemos también un montón de instalaciones individuales en centros de salud, residencias de ancianos, institutos, colegios, bueno, edificios públicos de Castilla y León. En este año 2021 vamos a hacer 2 redes de calor nuevas, una para el campus de la Universidad de Palencia y otra en Medina del Campo, que dará a la ciudad de Medina y al hospital. Os voy a contar los beneficios rápidamente: reducción del coste energético, reducción del coste de operación y mantenimiento, porque pasamos de tener un montón de salas de calderas a tener solo una, reducción de gases y promoción de la biomasa forestal, que es un recurso propio, no como el gas o el gasóleo, que vienen de fuera. El recurso, como digo, es propio. Tenemos 2,9 millones de hectáreas arboladas, con 34.000 hectáreas nuevas cada año, 3 millones de metros cúbicos. Y el consumo actualmente en Castilla y León está en torno a 1.200.000 toneladas año de astilla, que sería más o menos el consumo de 3 plantas de 50 megavatios eléctricos. Además está el sector del tablero, que consume 1 millón de metros cúbicos, 500.000 toneladas de astilla y las 9 plantas de pellet que tenemos en Castilla y León, con lo cual en Castilla y León estamos bastante servidos de industria forestal y de consumo. Estas son las zonas donde nos abastecemos. En Pinares tenemos anualmente 6.400.000 toneladas de biomasa disponible. Y esto es lo que hacemos para las redes de calor. Las redes de calor requieren una calidad de biomasa superior a las plantas de energía eléctrica, con lo cual necesitamos hacer para gran parte de las redes de calor un trabajo previo en las campas que tenemos por las diferentes provincias de Castilla y León, donde hacemos procesos de cribado y limpieza de la biomasa previa a llevarlo a la central, con campas de hormigón, laboratorios, con lo cual caracterizamos toda la biomasa que va a cada red de calor. Las redes de calor no tiene nada que ver una red de calor de 1 megavatio con una de 20 megavatios. O sea, la astilla que consume tiene que tener una calidad superior, tiene que estar cribada, no puede tener piedras. En cambio, la de 20 megavatios pues ya tiene su propio sistema de cribado en planta,
puede ir la Astía directamente desde el monte. Entonces, estas redes de calor son para dar agua caliente y calefacción. Por ejemplo, la de Valladolid en Valladolid tenemos 4 redes de calor, pues la de la universidad tiene 12 kilómetros de tubería, sale el agua a 90 grados de la central y vuelve a entre 80, 75, 70, dependiendo del consumo que tengan todos los edificios por los que pasa la red. En esos 12 kilómetros de tubería le damos actualmente a más de 30 edificios entre facultades y Hospital de Valladolid. Además, tenemos una planta de trigeneración en Burgos en la que producimos agua caliente, agua sobrecalentada, frío y energía eléctrica. En esta red le damos servicio al polígono industrial de Burgos. Tenemos conectadas unas cuantas empresas. Empezamos con la empresa L'Oréal y ahora ya tenemos un montón más. Hemos hecho una ampliación este año y le damos a las empresas lo que necesitan. Si necesitan agua a 90 grados, agua sobrecalentada a 150, vapor, frío, electricidad, y eso lo hacemos a través de esta planta que tenemos en Burgos. Y bueno, luego pues las plantas de Garray y Cubillos, que son ya de energía eléctrica. No he podido ser más rápido. Gracias. Gracias. ¿Hola? Sí. Rubén traía un vídeo que tenía una duración de 8 minutos. Lo vamos a dejar para el final. Si vamos bien de tiempo, lo insertaremos al final de la mesa. ¿De acuerdo? Pues gracias, Rubén. Le voy a dar la palabra ahora a Mauro Coucheiro, que es director de operaciones de la multinacional Greenalia Forest en Coruña, Galicia. Mauro. ¿Es esta, no? Sí. ¿Es esta, no? ¿Es esta? Vale. ¿Para adelante o para atrás? Vale. Hola, en primer lugar agradecer a la organización que nos haya vuelto a invitar a presentar nuestros proyectos. Hace 2 o 3 años, en la última edición, estuve aquí presentando los proyectos que tenía Greenalia en el ámbito forestal. En aquel momento la planta de biomasa de Curtis Teixeiro era un proyecto en obras, hoy es una realidad y la exposición de hoy se trata un poco de informar sobre los impactos que ha tenido, ¿no? Y cómo está funcionando. Greenalia se autodefine como un productor independiente de energías renovables, de energía eléctrica, exclusivamente con tecnologías renovables, pero tiene una actividad forestal muy importante, ¿no? Que es el origen de la compañía. La división forestal de Greenalia genera un movimiento anual de más de 1 millón de toneladas de productos forestales, principalmente madera en rollo y ahora biomasa forestal residual para generación de energía eléctrica. El proyecto del que hablaba es la planta de generación eléctrica en el Ayuntamiento de Curtis, en A Coruña. Es una planta de generación de 50 megavatios. Digamos que es una planta que puede alimentar a la ciudad de A Coruña, una ciudad de 260.000 habitantes. Podría suministrarla íntegramente. Tiene un consumo anual de unas 500.000 toneladas de biomasa forestal y se utilizan exclusivamente residuos forestales para alimentarla. Fundamentalmente proceden de cortas de madera. Este es el estado de la planta a día de hoy, ya está en pleno funcionamiento. Parque de biomasa. Este es el material que estamos utilizando, pacas como esas que están ahí, básicamente. El parque auxiliar. Esta biomasa sale de los montes de Galicia, exclusivamente. En Galicia tenemos una ley de montes que obliga a gestionar la biomasa forestal residual. Los restos de corta deben ser bien extraídos o bien triturados in situ. Triturarlos tiene un coste elevado para el propietario forestal y la extracción pues, genera esta actividad, ¿no? Y podemos utilizarla para generar electricidad.
El volumen de cortas de madera de Galicia es en los últimos años. Esto es una fuente oficial, la Xunta de Galicia. Estamos en el entorno de 9-10 millones de metros cúbicos metros cúbicos anuales. Se ve que en el año 2020, el año pasado, debido a la pandemia, pues un pequeño descenso, y este año ya estamos un poco recuperando el volumen de cortas anual normal. Los restos de corta proceden de aquí. Atendiendo estos datos, se calcula que hay sobre 2 millones de toneladas de restos de corta disponibles en Galicia anualmente para ser aprovechados. Son restos de corta que proceden de explotaciones, con lo cual son viables económicamente, su extracción es viable. Según el INEGA, el Instituto Energético de Galicia, Galicia es la primera región española en cuanto a potencial de residuos forestales. Hablamos de esto, que ya todos conocéis porque estáis cansados de verlo por aquí. Y este es el resultado después del proceso de empacado. En aquel caso eucalipto, en este caso pino. Estas son las cifras de los impactos que ha tenido nuestro proyecto a día de hoy en el sector forestal de Galicia. Hemos formado a más de 100 personas desempleadas en el empleo de maquinaria forestal, en este caso para la recogida de biomasa. Esto ha sido mediante actuaciones formativas financiadas por la Administración Autonómica en colaboración con un centro especializado. Tenemos 30 equipos, 30 unidades de empacado funcionando propias en las 4 provincias gallegas. Hemos creado más de 130 puestos de trabajo directos ligados exclusivamente a la recolección, desembosque y transporte de la biomasa. Son nuevos empleos. Colaboramos a diario con más de 200 empresas y propietarios forestales. Y estamos recogiendo restos forestales en unas 10.000 hectáreas anuales en Galicia. Las actuaciones de formación son parte de la política de INEADA en este ámbito. Nosotros decidimos en su día que la gente que incorporásemos a trabajar tenía que ser gente que estuviese en el desempleo. Teníamos que generar, modificar el mercado forestal, incorporar a gente nueva. Esta gente pasa por un proceso de formación, primero teórico en aula, segundo pues utilizando simulador y en tercer en la última fase ya emplean la maquinaria y luego se incorporan a la empresa y ahí pues se reciben la formación específica con la que acaban ya incorporándose laboralmente, ¿no? De esas 100 personas que se han formado, pues se han ido incorporando a la actividad entre 40 y 50 personas. Los equipos que estamos utilizando ya los conocéis, han estado en esta feria muchas veces. Destacar que la unidad de empacado es de fabricación asturiana, en Talleres Ramón Castro, en Barres. La actividad de recogida, creo que también los que estáis aquí ya la conocéis todos, ya la veis, creo que no hay que perder tiempo en ella. Y aquí destacar que sí que estamos continuamente intentando innovar, intentando. En este caso pues, es un proyecto concreto en el que hemos implementado un cabezal talador a la unidad de empacado, intentando poder aprovechar masas que no son maderables, pero que por algún motivo hay que retirarlas, ¿no? Pues, hablamos de incendios, plagas, simplemente pues plantaciones que no han ido arriba por el motivo X. Es un proyecto que ha dado unos primeros resultados, no son muy halagüeños en cuanto a rendimientos, pero en cuanto a servicios sí que puede ser. Digamos que con esto lo que haríamos sería talar directamente ese arbolado de pequeña dimensión y procesarlo ya mediante empacado como árbol entero. Otras actividades de innovación, esta en este caso concreto no es propia nuestra, pero sí de colaboradores nuestros, ¿no? En este caso de logística, pues que han ideado pues nuevos sistemas de transporte para este tipo de material, porque ese tipo de material tiene unos problemas, sobre todo en verano, ¿no? Porque pesa muy poco y para el transporte pues les penaliza. Entonces se han ido ideando sistemas de transporte pues un poco más eficientes. Y vamos a dejarlo aquí para dar paso al siguiente o a la siguiente compañera. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Mauro. Pues a continuación va a intervenir María Lorenzo, es la directora de Energía y Desarrollos de Negocio del Grupo UNOSA. Cuando quieras, María. Sí. ¿Para adelante, para atrás? Vale. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Os voy a presentar a continuación el proyecto de transformación de la central térmica de La Pereda. La Pereda es una instalación de generación eléctrica de 50 megavatios eléctricos que se encuentra en el término municipal de Mieres y que actualmente consume combustibles de origen fósil como carbón y residuos de escombrera. Lleva en funcionamiento desde el año 1994 y en la actualidad lo que se plantea es llevar a cabo su transformación en línea con la situación actual de transición energética en una central 100% biomasa. Es cierto que con la opción de llegar a consumir una proporción de combustible sólido recuperado. Esta instalación tiene una tecnología que es la conocida como la tecnología del lecho fluido circulante. Bueno, simplemente deciros que este tipo de tecnologías son muy apropiadas pues, para diferentes tipos de combustibles porque son muy flexibles, tienen una gran eficiencia, pueden consumir combustibles de bajos poderes caloríficos, que en este caso hace fácil su paso desde los actuales combustibles que utilizamos en la actualidad a un paso de biomasa y además son muy respetuosos con el medio ambiente. En esta línea, pues bueno, planteamos la transformación de esta instalación. Como os decía, pues será una central 100% biomasa con la capacidad técnica de llegar hasta un 25% de combustible sólido recuperado. Capacidad que a día de hoy está limitada por la regulación eléctrica y no podremos superar el 10%. Las actuaciones que tenemos que llevar a cabo para poder cumplir esta transformación fundamentalmente se centran en tres líneas. La adaptación de la propia caldera, el sistema de almacenamiento y tratamiento de combustible para adaptarlo a los nuevos combustibles y, bueno, pues ya que nos metemos en una transformación vamos a realizar un cambio en el sistema de refrigeración para que sea de alta eficiencia y bueno, que sea beneficioso también y respetuoso con el medio ambiente. Sobre la transformación en la parte de la caldera, bueno, como decía anteriormente, tiene una tecnología que se adapta muy bien a diferentes combustibles. La Pereda ya está diseñada para aceptar hasta un 5% de biomasa. Estaba hecho bueno, pues para poder asumir la madera que había en los propios pozos mineros. A lo largo de los años también se han hecho diferentes proyectos de investigación en ella. El más reciente fue en el año 2011 el proyecto Pelletín, en el que se consumieron pellets, llegando a aportar hasta el 30% de energía. Con lo cual, bueno, esta adaptación, pues como comentaba, es relativamente sencilla al tratarse de una instalación pues muy flexible. Tendremos rediseños en la parte del hogar, en la alimentación de caldera, una mejora de eficiencia en diferentes sistemas de la planta y sobre todo destacar que hay una fuerte inversión en cuanto al control de emisiones. En ese sentido, nuestras emisiones a día de hoy están siendo muy controladas, pero al cambiar a estos combustibles que os comentaba van a ser más restrictivas y una amplia parte de esa inversión va destinada precisamente a ese control y mayor restricción de los límites de emisión con los que contamos. Bueno, aquí simplemente mostrar los dos tipos de combustibles que se utilizarán. Como os decía, la mayor cantidad será de biomasa. Tendremos que trabajar en la mezcla 3 que podéis ver ahí, el 90% biomasa y el 10% de combustible sólido recuperado. Y luego, bueno, actuaremos sobre el sistema de refrigeración para que sea de mayor eficiencia, que tenga un ahorro en el consumo de agua y que tenga las mejores medioambientales posibles. Como conclusión, el proyecto de La Pereda pues, se plantea pues, como un proyecto tractor para la transición energética y también para reactivar el sector forestal en la región de Asturias. Ayer mismo el presidente de UNOSA presentó el polo tecnológico de la biomasa, precisamente encaminado para reactivar todo este sector y reavivar
el sector forestal en Asturias. También tiene grandes oportunidades para el sector industrial, ya que todas estas adaptaciones pues, traerán muchas oportunidades para diferentes empresas en Asturias. Y luego abrirá también nuevas líneas en el ámbito del I+D+I. La planta también cuenta con una pequeña planta piloto de captura de CO2, para la cual hasta ahora hemos estado estudiando la captura de precisamente ese gas y en el que se utilizaba el propio carbón, y se plantea pues, también transformarla para estudiar la limpieza de los gases, en este caso producidos por biomasa y en diferentes contaminantes. Y por último, bueno, representa pues, la posibilidad de conservar el empleo y no solo conservarlo, sino generar nuevo empleo. Y con esto. Muchas gracias, Patricia. Mejor, sí. Bueno, pues gracias a todos los ponentes porque os estáis ajustando al tiempo estupendamente y lo agradecemos en la organización. Bueno, la siguiente ponente es Patricia Gómez, es gerente de la Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España. Pues nada, Patricia, a tu tiempo. Gracias. Bueno, hola de nuevo, porque vengo de la mesa anterior y bueno, tendría que estar mi presidente dando esta ponencia, pero no ha podido venir por causas de fuerza mayor. Y bueno, pues voy a ser muy rapidita para recuperar algo de tiempo. Como he dicho antes, ya sabéis lo que es COSE, que es la Confederación de Silvicultores de España, representa a los propietarios forestales privados de todo el territorio español, que es el 67% de toda nuestra superficie forestal. Bueno, yo aquí vengo a hablar un poco del recurso, no tanto de una experiencia como el resto de compañeros, sino hablar un poco del recurso de la biomasa, ¿no? España, pues bueno, es una potencia en biomasa, porque bueno, es un país forestal, como hemos comentado esta mañana, el tercero en Europa en superficie y el octavo en aprovechamiento de madera. Sin embargo, siendo un país con mucho recurso, ¿no? Porque cuando vemos nuestros montes que están repletos de madera, sin embargo, nuestro aprovechamiento es bastante inferior al resto de los países europeos, ¿no? Aquí vemos una comparativa donde bueno, pues países semejantes al nuestro, como puede ser Portugal, Italia, Francia, pues tienen una tasa de aprovechamiento de la biomasa mucho mayor que en España, ¿no? Para energía. Bueno, pues aquí podemos ver una serie, ¿no? De años donde vemos que el consumo de madera para uso tradicional, como puede ser el papel, la sierra, el tablero, se mantiene constante, pero digamos que ha llegado pues a un techo y que está ganando terreno el uso energético, ¿no? Mayoritariamente el térmico de la biomasa forestal, ¿no? Y bueno, pues cada vez de una forma también aumenta la eficiencia gracias a la tecnología que se está aplicando, ¿no? Como decía, pues bueno, España tiene un ritmo anual de crecimiento del 2,19% de nuestros bosques, me refiero, que es muy alto respecto a la media europea, que es del 0,51%. Sin embargo, su aprovechamiento es muy inferior, ¿no? Y se quedan en nuestros montes de 30 a 40 millones de metros cúbicos al año de madera, de biomasa, por muchos motivos. Entonces, pues bueno, es una pérdida de oportunidad para nuestro mercado energético. El consumo de la biomasa per cápita en España es alrededor del 0,1 de toneladas de equivalente petróleo por habitante, mientras que en Finlandia es el 1,4. Entonces, pues bueno, esto es para ver un poco el potencial que tenemos desaprovechado y lo que podemos llegar a ser, ¿no? Entonces, este recurso cada vez es más abundante, pues entre otras cosas, por el despoblamiento rural, que ha tenido como consecuencias un abandono de los aprovechamientos y usos tradicionales de los bosques, y también por una extracción inferior al crecimiento anual, que conlleva una acumulación de existencias en el monte que no se están valorizando. Es decir, pues que se nos queda aquí, ¿no? En el monte, la biomasa no sale. Con el riesgo que supone esto para los incendios forestales, que bueno, esto pues es una noticia triste, que ver que cada año se nos queman 100.000 hectáreas
que son equivalentes a 200.000 campos de fútbol, se nos quema la biomasa en el monte, ¿no? Produciendo efectos muy negativos, como todos sabéis, y no hace falta que diga, ¿no? Pudiéndose valorizar pues, en una central o en una caldera. Bueno, pues ¿cómo podemos revertir esta situación? Pues aumentar el aprovechamiento de la biomasa en los montes para reducir el riesgo de incendios, contribuir a mitigar el cambio climático, porque cada vez tenemos unos periodos más largos de sequía y más pronunciados por el aumento de temperaturas, para favorecer una bioeconomía y mejorar la vitalidad de nuestras masas forestales, porque necesitamos sacar toda esa carga combustible que tienen, ¿no? Para evitar no solo incendios, sino también problemas de plagas y enfermedades. Aquí un poco para saber lo que supone en términos de empleo la biomasa. Por cada megavatio instalado de energía producida con biomasa supone 11 empleos directos e indirectos, y por cada 8.000 megavatios hora de energía renovable, que alrededor es el consumo eléctrico de 2.500 hogares, y se capturan unas 6.250 toneladas de CO2 al año, ¿no? Los empleos generados por cada 10.000 consumidores pues generan 135 empleos, que esto contribuye directamente al desarrollo rural. Estamos hablando de biomasa para uso térmico, frente a 9 empleos que generan el gasóleo y el gas natural. Las consecuencias de la ausencia de gestión, bueno, pues yo creo que todas lo sabemos, porque no es solo bueno para generar un mercado, una economía, sino también medioambientalmente, ya lo he comentado, pues para tener un buen estado de conservación de nuestras masas y bueno, y para generar bioeconomía, por supuesto. Y sería pues, ¿no? una salida viable económicamente y poner en valor nuestros montes, ¿no? Que ahora mismo es un recurso que está ocioso en el monte, ¿no? ¿Qué marco tenemos actual para poder movilizar esta biomasa, ¿no? que tenemos? Pues bueno, se ha aprobado recientemente, concretamente el 21 de mayo, se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que en el artículo 26, es que se corta la diapositiva, en el artículo 26 habla del fomento de la capacidad de absorción de los sumideros de carbono. Y en ese mismo artículo, el punto 3, cita textualmente a la biomasa forestal y dice que bueno, se potenciarán los sumideros de carbono, así como el uso de la biomasa de origen primario como fuente de materiales, los productos forestales de los montes como materias primas con ciclo de vida óptimo, servicios ecosistémicos y energía de origen renovable y sostenible, ¿no? Entonces, pues bueno, se quiere a través de esta ley potenciar ese uso energético para favorecer la absorción de los sumideros de carbono, ¿no? Esto ahora se tiene que desarrollar y, bueno, pues una ley que ya entra en vigor y pues que tendremos que estar ahí pendiente de cómo se aplica. Luego, por otra parte, en Europa, ahora mismo España tiene que transponer un decreto de energías renovables, conocidos como RED II, en el que se definen unos criterios de sostenibilidad de la biomasa forestal y bueno, pues y hay unos estándares que hay que cumplir, ¿no? Entonces, ahora mismo se está en ese proceso de transposición y todavía no se conoce muy bien cuáles van a ser los requisitos, pero parece que va a haber bastantes requisitos impuestos por Europa, es decir, que son de obligado cumplimiento, en el que pues parece ser, porque todavía no es seguro, que por ejemplo para generar energía en plantas de 20 megavatios, pues va a ser obligatorio certificar la biomasa. Y se va a tener que cumplir con 3 esquemas de verificación para utilizar la biomasa como energía. Esto está ahora mismo en proceso. El 30 de junio se tiene que mandar a Europa nuestra transposición. Luego, pues bueno, está en el cumplimiento de los ODS, sabéis, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues el objetivo 7 es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.
Y bueno, pues la biomasa parece que no está demasiado contemplada, se hace mucho hincapié en otras renovables, como la hidroeléctrica, la solar, eólica, pero la biomasa es la que más requerimientos y más presión tiene. Luego también está el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que también se contempla la biomasa, donde tenemos, como sabéis, unos objetivos bastante ambiciosos en cuanto a objetivos climáticos de reducción de emisiones y de absorción. Pues el 32% de energías renovables tenemos que alcanzar en el año 2030. Y luego está la estrategia de transición justa, que está en vías de, y tenemos que ver cómo queda también pues este mercado y esta energía y que no se quede ninguna parte fuera. Bueno, pues como oportunidades pues tenemos que es un recurso abundante en nuestros montes, tiene un gran potencial de generación de empleo y del valor añadido. El sector bioenergético devuelve empleo y mejoras ambientales. Pues bueno, una posible reducción de la factura y sobre todo una dependencia energética, sustitución de estos combustibles por los de origen fósil que nos vienen de otros países como Argelia. Y luego, pues bueno, pues es una energía calorífica pues bastante competitiva, ¿no? Si tiene un marco adecuado y los apoyos adecuados. Como conclusiones y ya finalizando, pues bueno, hay que facilitar el acceso a los montes, es decir, eliminar excesivos requisitos para la extracción de la biomasa y garantizar el suministro frente a la creciente demanda nacional y europea, pues para los district heatings, por ejemplo, las redes de calor, ¿no? Que esto a nivel municipal funciona bastante bien. Plantearlo como un modelo de gestión forestal, es decir, que sea un aprovechamiento más del monte. Hay montes, a lo mejor aquí no, porque hay mucho aprovechamiento maderero, pero hay otros montes más mediterráneos que la biomasa es el aprovechamiento principal. Y como tal, pues hay que contemplarlo en los planes de gestión y hay que armonizar una oferta con la demanda para poder tener garantías de suministro y una calidad en el producto para tener una industria competitiva. Bueno, pues el precio, que el mercado cubra los costes de producción y extracción y transporte y además genere una rentabilidad para reinvertir en el monte y no se abandone por inviabilidad económica. Y luego que haya una convergencia de políticas. Esto también es muy importante porque a veces tenemos políticas que se contradicen entre ellas, porque por un lado están las de políticas de despoblación, de tal, y luego tenemos políticas ambientales, de conservación, de biodiversidad, que a veces entran en conflicto y no nos permiten pues aprovechar los recursos naturales, ¿no? O ponen muchas dificultades. Entonces ahí necesitamos pues que haya una convergencia entre políticas ambientales, forestales y energéticas también, ¿no? Las tres. Y todo esto pues para aumentar la gestión eficiente del territorio, que es lo que queremos, y avanzar hacia la bioeconomía, que es la apuesta que tiene Europa ahora mismo, ¿no? El generar una economía con base a productos naturales. Y bueno, pues yo creo que ya, bueno, que tenga el mismo apoyo que otras energías renovables, porque nos hemos encontrado muchas veces que la biomasa está un poco marginada respecto a la eólica y fotovoltaica, sobre todo. Impulsar el cooperativismo de carácter empresarial entre los productores de biomasa y hacer agrupaciones de productores para, pues eso, para tener una oferta buena. Que haya líneas de ayuda a la comercialización de biomasa con fines energéticos y que haya mejoras fiscales, pues eso, para extraer toda esta biomasa y que bueno, pues que se incentive la gestión y que podamos tener un mercado estable. Y nada más, recordar que cuando desperdiciamos 3 kilos de biomasa estamos desaprovechando el equivalente a 1 litro de gasolina. Entonces, pues bueno, pues esto un poco para animar a que podamos tener un buen aprovechamiento de nuestros montes. Y nada más, muchas gracias.
Sí. Gracias, Patricia. Interviene ahora Fernanda Ledo, en primer lugar, miembro del Grupo de Investigación Smart Forest de la Universidad de Oviedo. Para adelante, para atrás, sin problema. Buenas tardes a todos. Bueno, ya que os dijo Asun, somos un grupo de investigación. Voy a hacer las presentaciones. Bueno, el grupo de investigación Smart Forest de la Universidad de Oviedo. Bueno, somos un equipo integrado por 3 doctores ingenieros de montes, que son Carlos Antonio López, Marcos Barrioanta y Asunción, que ya la conocéis. Son el equipo bueno, pues más el que lleva el tema de la investigación. Y luego, bueno, somos 2 colaboradores también, yo, Fernanda Ledo, y María Castaño, que somos las que llevamos a cabo el trabajo técnico. Entonces, bueno, el grupo de investigación Smart Forest es un grupo de investigación, bueno, pues que llevamos poco tiempo todavía y, bueno, ya en el poco tiempo que llevamos tenemos ahora mismo, bueno, ¿que le dé la vuelta? Ah, sí, vale, perdón. Bien, bueno, pues ahora mismo, en relación al aprovechamiento de la biomasa forestal, que es el tema que estamos tratando, tenemos ahora mismo bueno, pues varias líneas de investigación. En primer lugar, estamos desarrollando modelos espaciales para la determinación de biomasa forestal a través de sensores pasivos del Sentinel, de los 2 gemelos, los satélites Sentinel, y también a través de sensores activos como sería el LIDAR, ¿no? También tenemos una nueva línea de investigación, que sería la ordenación forestal orientada al aprovechamiento de la biomasa, y gracias al cual, bueno, pues ahora mismo estamos colaborando con la empresa UNOSA para llevar a cabo los proyectos de ordenación y de gestión forestal de todo su patrimonio forestal, orientado un poco a la obtención de biomasa forestal. Luego también tenemos una nueva línea, que sería silvicultura y biomasa, que estamos empezando a investigar y a trabajar en esta nueva línea. Y luego ya tenemos otra línea que ya llevamos, bueno, llevan varios años la universidad trabajando en ella, y os va a explicar luego María Castaño, que serían los ensayos de cultivos energéticos en terrenos ociosos de la minería. Bien, en cuanto al desarrollo de modelos espaciales para la estimación de biomasa forestal, como os he comentado antes, tenemos 2 líneas de investigación. Una, estamos empleando sensores pasivos, que serían los gemelos Sentinel, los 2 satélites Sentinel. Y luego, pues también estamos, bueno, hemos generado también modelos de estimación de biomasa forestal, y no solo de biomasa forestal, sino también de volumen con corteza a través del vuelo LIDAR. El último vuelo LIDAR que tenemos en Asturias, como sabéis muchos, es del año 2012, y estamos esperando a que salga el nuevo vuelo LIDAR, que tiene que estar bueno, listo a finales de este año, con el que vamos a ajustar los modelos de volumen con corteza y biomasa forestal para las principales especies forestales asturianas. Aquí os he puesto un ejemplo del modelo que hemos creado con el Sentinel-2, ¿vale? Esos gemelos esos satélites, ese par de satélites gemelos, que son los Sentinel, bueno, pues con unas imágenes del año 2018 y datos de las parcelas del Inventario Forestal Nacional del 4º y parte del 5º, hemos desarrollado unos modelos raster, unas capas raster, con una resolución de 10 metros por 10 metros por píxel, en el que en cada cuadrícula estamos obteniendo los datos de biomasa forestal seca expresados en toneladas por hectárea. Entonces, aquí, por ejemplo, os he puesto un ejemplo. Eso, además, como veis, las imágenes son del año 2018. Lo que hemos hecho es proyectar los crecimientos, ¿vale?, con los datos del Inventario Forestal Nacional.
Por ejemplo, lo que os pongo ahí es una simulación, una proyección al año 2022 de las existencias de varios montes de castaño, de Pinus pinaster y de Pinus radiata, bueno, pues del patrimonio forestal de UNOSA. Y bueno, pues ahí, como veis, por ejemplo, en una superficie de unas 862 hectáreas de castaño, bueno, pues obtenemos un acumulado de 44.457 toneladas en peso seco. Esto luego habría que pasarlo a peso húmedo. El modelo, como veis ahí en las filas, es un modelo que también nos da valores máximos y mínimos de biomasa expresados en toneladas por hectárea. Tenemos también el valor medio de la zona y la desviación típica. Este, por ejemplo, sería un pantallazo, ¿vale?, de un ejemplo que se hizo para unos montes de castaño. Si mal no lo recuerdo, creo que es un monte en la zona de Mieres. Y veis cómo funciona el modelo. El modelo está pixelado, es un modelo raster. Y, como os digo, en cada cuadrícula, pinchando en una herramienta GIS, en un ArcGIS o en un QGIS, lo que da el modelo raster en cada una de las celdas de 10 por 10 sería el valor de biomasa seca por hectárea. Como veis, ahí está graduado en colores y las zonas más oscuras pues corresponden a zonas donde es mayor la cantidad de biomasa y las más claras menor. Estos modelos raster luego hay que trabajarlos, ¿vale? La capa raster que se generan con los modelos, que lo desarrollaron fundamentalmente Carlos y Marcos, los doctores ingenieros de montes que os comenté antes, luego hay que trabajarla. Es decir, tú al programa le tienes que decir dónde tienes castaño. Lo que te da el modelo raster es una capa raster de toda la superficie asturiana, en este caso, y lleva un trabajo de campo o un trabajo prospectivo de identificar las masas puras de castaño. Entonces, bueno, yo lo que hice cuando me pasaron Marcos y Carlos la capa raster, bueno, pues fue delimitar el monte, en este caso pues sería un monte bajo de castaño. Por lo tanto, lleva también un trabajo un poco de rodalización y de bueno, delimitar los rodales, los montes y hacer un clic, un extract, una extracción con esa capa raster de la zona que estamos estudiando. Aquí veis otros modelos que se hicieron para pinaster. Bueno, en la imagen lo que se ve sombreado de verde serían masas, repoblaciones de pinopinaster y las moradas serían repoblaciones de radiata. Bien, otra línea de investigación, como os he dicho antes, sería la ordenación forestal orientada al aprovechamiento de la biomasa forestal. Bueno, en esta línea de investigación nos hemos encontrado, bueno, pues con varios condicionantes, como son, pues, por ejemplo, la ausencia en la actualidad pues, de modelos selvícolas, ¿no? Hoy en día todos los modelos selvícolas que tenemos para las principales especies forestales pues, están orientados a la obtención de madera de calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con el problema de que no existen realmente modelos selvícolas orientados a la producción de biomasa forestal. Y luego, bueno, pues otro condicionante que ha comentado mi compañera, bueno, pues es el problema que tenemos, ¿no?, de compatibilizar políticas, ¿no?, de conservación y de explotación, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con otro condicionante que es, bueno, pues que la ubicación de muchos montes con gran potencial productivo pues se ubican dentro de, bueno, pues de límites de red natura o límites de otras figuras de protección, bueno, pues que nos condiciona mucho lo que es el aprovechamiento para biomasa, porque realmente lo que queremos es introducir especies de crecimiento rápido y alta densidad, ¿no? Entonces, si queremos introducir especies de crecimiento rápido y alta densidad, bueno, pues eso no lo podemos hacer, por ejemplo, pues en un parque natural o en un espacio, un CEC, una zona de especial conservación o cualquier figura de protección, bueno, dentro de la red de espacios naturales y de espacios protegidos de aquí de Asturias. Por eso, bueno, pues hemos identificado pues necesidades, ¿no? Pues una mayor investigación en cuanto a los modelos selvícolas y gracias a eso, pues a ese condicionante que nos hemos topado, pues estamos desarrollando ahora una nueva línea de investigación que se llama, bueno, se denomina selvicultura y biomasa.
¿Vale? La tercera línea de investigación del grupo Smart Forest, y lo que queremos es bueno, pues simular nuevos modelos para las especies forestales orientados a la obtención de biomasa forestal, pero no solo, como dijo mi compañera, el anterior ponente, no solo biomasa forestal residual o secundaria, sino primaria, es decir, que no utilicemos los restos de claras, de cortas, sino que también gestionemos masas forestales con, bueno, pues con el objetivo de obtener biomasa, ¿no? Y luego, bueno, pues la segunda necesidad que hemos identificado, pues, bueno, pues es una mayor regulación. Bueno, en cuanto a la ordenación forestal orientada al aprovechamiento de la biomasa, bueno, pues como os he dicho antes, no existen hoy en día prácticamente modelos silvícolas, ¿no?, orientados a la producción de biomasa forestal. Pero sí que existen, por ejemplo, aquí en Asturias tenemos las instrucciones de ordenación y en el año 2015 se aprobaron unos modelos silvícolas para las principales especies forestales asturianas. Y sí es cierto que existen, pues a lo mejor, os estoy hablando de 3 o 4 modelos que sí que pueden encajar, ¿vale?, para la producción de biomasa forestal. Pero son modelos que sobre todo aprovechan calidades de estación muy bajas, y nosotros lo que queremos es aprovechar las zonas o las calidades de estación altas con modelos silvícolas bueno, orientados a la producción de biomasa. Bueno, estos modelos silvícolas orientados a la producción de biomasa forestal presentan las siguientes características: empleo de especies forestales tradicionales, ¿vale? Queremos ahora mismo orientar la producción de biomasa no solo a los cultivos energéticos que os va a explicar mi compañera, sino también a utilizar las especies tradicionales asturianas. Queremos emplear especies como son el castaño, el pino marítimo o el abedul, que si bien son especies que no tienen unos crecimientos y unos rendimientos tan elevados como los cultivos energéticos, pero tienen, bueno, pues otras características interesantes, como que son especies ya tradicionales implantadas aquí en el sector forestal asturiano. Las empresas de aprovechamientos las conocen bien. Y, bueno, pues son especies también más resistentes, ¿no? Por ser autóctonas, también son más resistentes a plagas. Luego queremos, bueno, pues hacer modelos con altas densidades de plantación, con más de 1.600 pies por hectárea. Turnos de corta, esto es bueno, pues un concepto bastante importante. Los turnos de corta que estamos barajando ahora son entre 15 y 20 años, y a muchos les parecerán unos turnos pues muy elevados, pero yo creo que deberíamos de empezar a pensar un poco en el medio plazo. En los últimos años sabéis que, bueno, pues se desarrollaron de forma vertiginosa los cultivos energéticos en nuestro país. Son bueno, pues plantaciones que están muy bien para determinados lugares y para determinados usos, y suelen tener turnos de corta de 4, 5 o 6 años, ¿no? Sí que son bueno, pues especies alóctonas, ¿no? Y que sí que tienen unos rendimientos muy elevados. Pero si lo que queremos es aprovechar también las especies forestales autóctonas y el monte asturiano, tenemos que empezar a pensar en turnos más grandes, ¿no? Tenemos que empezar a pensar un poco en el medio plazo y pensar un poco en las generaciones futuras, y no podemos, bueno, pues es impensable ahora mismo, bueno, pues plantar media Asturias con cultivos energéticos con turnos de 5 y 6 años, ¿no? Entonces, si lo que queremos es aprovechar nuestras masas forestales autóctonas, tenemos que cambiar un poco el chip y la escala temporal y empezar a pensar en el medio plazo, en esos turnos que os he comentado de 15 a 20 años. Bueno, estos modelos silvícolas se caracterizan, bueno, los que estamos investigando también, se tienen que caracterizar por una ausencia de silvicultura intermedia, ¿vale?, para abaratar los costes. No habría ni clareos ni claras, y la única intervención posible pues serían las rozas, bueno, pues en el estado de repoblado de estas masas. Y luego, bueno, pues vamos a emplear esquemas silvícolas que estamos desarrollando el propio grupo. Estamos haciendo simulaciones con GESMO y con otros programas, y estamos barajando distintas densidades de plantación, distintos turnos, para encontrar cuál es el modelo o el esquema adecuado para la producción de biomasa. Bueno, como os he dicho antes, aquí en el Principado de Asturias tenemos también algunos modelos que se aprobaron en el año 2015 para radiata, para pináster y para castaño. Existen 3 modelos silvícolas.
Pero en el caso del castaño, este modelo selvícola orientado a la biomasa está, como os digo, orientado a zonas con baja calidad de estación, y lo que queremos es también aprovechar las calidades de estación buenas. Bien, aquí os pongo un poco lo que sería el resumen de los esquemas selvícolas del Principado, ¿vale? En función de las cortas de regeneración, tenemos con cortas a hecho y plantación, tenemos el esquema para el radiata, que sería el PR 5.1, y el Pinaster PP 5.1. El radiata lo descartamos con altas densidades porque muchos conoceréis cómo se comporta el radiata, que es una especie que bueno, pues tiene una elevada mortalidad en altas densidades. Y bueno, para terminar, deciros que estamos investigando también modelos selvícolas con el abedul. Nos parece muy interesante y bueno, pues el abedul tiene una serie, fijaros en la fotografía de la derecha, es un abedul de más de 20 metros. Bueno, pues el abedul tiene muchas ventajas como alto poder calorífico, especie poco exigente y bueno, pues altas densidades, se sufre poda natural y bueno, pues puede llegar a tener portes bastante rectilíneos. Y bueno, ya me está cortando Asun. Gracias, y voy a dejar paso a mi compañera que os explique la línea de investigación de los cultivos energéticos. Gracias, Fernanda. Pues nada, interviene María Castaño, que está también en el grupo Smart Forest. Sí que sois las últimas y a Sandra os va a pasar lo mismo. Para no agotar el tiempo, pues nada, un poco más de celeridad. Vale, gracias. Sí. Buenos días a todos. Antes que nada, quisiera dar las gracias a la organización de Astur Foresta por permitirnos participar en un foro como este, donde podemos explicar la investigación que llevamos desarrollando durante un montón de años, desde el año 2008, en colaboración con UNOSA y gracias a UNOSA. Y nada, me parece que es una oportunidad excelente para poner para dar visibilidad a muchas veces estamos dentro de la universidad o de los centros de investigación que parece que estamos investigando y no hay una transferencia de esa información a la sociedad. Y en un sitio como el de hoy, donde hay propietarios, hay empresas forestales, hay administración, creemos que es el lugar más idóneo para enseñar la investigación que llevamos desarrollando durante tantos años. Yo voy a, básicamente, siguiendo la línea que os decía Fernanda, voy a explicaros la investigación que llevamos desarrollando durante años de cultivos energéticos instalados en terrenos vinculados con la actividad minera. Lo llamaré de diferentes maneras a lo largo de la presentación, pero básicamente son cultivos energéticos forestales, que eso es lo más importante de todo, en terrenos procedentes de la actividad minera. En la imagen, no sé si se ve bastante bien, pero en la imagen, por poneros un poquitín en situación, que la mayor parte de la gente seguro que es asturiana, pero seguro que hay alguno que no lo es, yo me voy a centrar principalmente en las cuencas carboníferas centrales asturianas, que son lo que se ve en la imagen, en el mapa de Asturias, lo que se ve como un verde más oscuro. En la imagen de la derecha es una vista aérea de una ortofoto entre los concejos de Langreo y Mieres, y ahí se puede observar una típica imagen que es con terrenos procedentes de la actividad minera, lo que se conoce, a mí no me gusta denominarlo escombrera, porque parece que en escombrera metemos como todo tipo de residuos, pero en este caso la imagen que yo os quería proyectar es esos terrenos procedentes de la actividad minera, pero que fueron restaurados y tienen un aprovechamiento con fines paisajísticos, con diferentes fines o revalorizaciones de ese terreno que se les fue dando con el paso del tiempo. Aquí os pongo la cifra de que cuando nos empezamos a interesar en cuantificar cuánto terreno había, hubo una valoración de alrededor de 4.000 hectáreas de terrenos ociosos forestales vinculados a la actividad minera, a esos terrenos procedentes de la actividad minera.
Esos terrenos fueron, bueno, se puede, ahí, si nos dedicamos, si miramos históricamente cómo nos podíamos referir a ellos, eran terrenos baldíos, terrenos en desuso, pero ahora hubo como un cierto interés en dar una revalorización a esos terrenos. Como veis en las imágenes, pues desde pastizales para ganado hasta frutales, pues plantaciones de manzanos para sidra, plantaciones de kiwi y de arándanos. Pero de un tiempo a esta parte hubo como un especial interés en ver si éramos capaces de producir biomasa en esos terrenos que a priori no tenían como unas condiciones como muy buenas para instalar cultivos energéticos. En el año 2007-2008, bueno, igual un poquitín primero, UNOSA se puso en contacto con la universidad. UNOSA, para los que me extrañaría que nadie lo conozca, pero para los que no los conozcáis, es la empresa minera por excelencia en España, que es una empresa estatal y que, bueno, que en Asturias es una institución. De esas 4.000 hectáreas que antes os decía que hay de terrenos procedentes de la actividad minera, no sé si me atrevería a decir el 100%, voy a ser un poco prudente, voy a decir el 99,9% es propiedad de UNOSA y son esos terrenos degradados, baldíos, sin uso, que hace años simplemente lo que os decía, fines paisajísticos, restauraciones con fines pastorales, pero no había una búsqueda ahí como de un aprovechamiento energético de las mismas. ¿Qué pasa? Que sí que tiene como mucho terreno, pero las condiciones de esos terrenos son un poco, bueno, desfavorables. A priori, a la hora de pensar si ahí seríamos capaces de instalar cultivos energéticos. Los terrenos son pobres, pocos nutrientes, poca profundidad. Entonces, bueno, parecía que iba a ser un poco difícil la puesta en marcha. Aquí en la imagen veis uno de los ensayos que llevamos a cabo desde el año 2009 y, bueno, en el entorno de los mosaicos estos en verde más clarín son las diferentes especies que fuimos probando y si os fijáis alrededor no deja de ser esos terrenos que a mí no me gusta llamar escombrera, pero que seguro que si lo llamamos escombrera os viene mejor a la mente a lo que me estoy refiriendo, pero son, bueno, procedentes de la actividad minera. Esto lo voy a explicar muy rápido, pero por si acaso hay alguien que cuando hablo de cultivo energético piensa que es igual un árbol que es radiactivo o que es verde fosforito o algo así, no, ni mucho menos es eso. No dejan de ser árboles que, bueno, a escala internacional se utilizan como diferentes especies con fines energéticos, como puede ser, bueno, hablo de Salis populus, pero bueno, voy a los nombres que conocemos, al sauce, a los chopos, a los eucaliptos, a la robinia y a la paulonia. Y las propiedades que tienen esos cultivos energéticos son que crecen rápido, que eso es conseguir la mayor cantidad de madera en el menor tiempo posible, un poder energético y una calidad de combustible, que es lo más interesante, altas producciones de biomasa en peso seco, facilidad para el rebrote después de su corta, que eso es algo como imprescindible, como por ejemplo si pensamos en el Eucalyptus globulus, vemos que el interés es porque plantamos, cortamos y sigue funcionando el ciclo de producción de madera. La resistencia a las condiciones meteorológicas, que en este caso se refiere a la sequía. Aquí en Asturias, como sí problema, ya veis que no lo tenemos, pues en los cultivos energéticos, hay cultivos energéticos a nivel internacional que están adaptados a esa falta de agua. Y la capacidad de adaptación a diferentes terrenos, como es en el caso que yo os planteo, es instalar cultivos energéticos en terrenos procedentes de la actividad minera. Las características de estas plantaciones son altas densidades de plantación, reducidos turnos de corta y para conseguir mayor rendimiento de esos cultivos lo que hacemos es básicamente darles de comer. Hacemos una fertilización química para que crezcan más. Insisto, el riego aquí en Asturias ya sabéis que no haría falta y el control de las malas hierbas. A pesar de que en la presentación puse malas hierbas, siempre digo o me suelo referir a competición, a vegetación competidora, porque al final, bueno, no son malas hierbas, sino que compiten por nutrientes y por luz y al final nos merman el crecimiento. Vale, nosotros en la investigación que llevamos años desarrollando, el eucalipto en la zona, por la altitud en la que íbamos a trabajar, no tendría cabida porque era entre más de 500 metros sobre el nivel del mar y no tendría sentido. Y la robinia y la paulonia en Asturias sería impensable plantar o que dejaran plantar esas especies. Entonces nos centramos en los sauces y en los chopos. Esto lo voy a explicar también muy rápido, para que Asun no me riña, pero...
Pero si comparamos un cultivo energético de chopo, de sauce, que es lo que yo os estoy planteando, con una plantación de pinos pinaster, que es una plantación comercial con fines comerciales, las dos las podemos considerar de crecimiento rápido, ¿vale? Pero las densidades de plantación, lo que yo os decía antes, cuando hablamos de una plantación de sauce o de chopo con fines energéticos, hablamos de más de 5.000 pies por hectárea, ¿vale? Mientras que si hablamos de una plantación de un pino, de pinos, por ejemplo, es en torno a los 1.600 pies por hectárea. Los turnos de corta en los cultivos energéticos son mucho más reducidos, en los que nosotros planteamos entre 2 a 10 años. Sin embargo, a un turno de corta de un pino siempre es de más de 30 años. Y lo que os decía antes, para conseguir un mayor rendimiento y una mayor producción, en el caso de los cultivos energéticos con chopo y con sauce, aplicamos fertilizante, se aplicaría riego en caso que hiciera falta y haríamos un control de las malas hierbas, de la vegetación competidora. Sin embargo, en el caso del pino, siempre nos dedicaríamos a hacer un desbroce para la vegetación competidora, pero para conseguir mayor rendimiento haríamos podas, claras o clareos, que es la silvicultura típica del pino. Pues lo que os decía, hace ya 12 años, 13 años, instalamos 3 ensayos con cultivos energéticos y utilizamos las especies que os aparecen en la pantalla. Utilizamos abedul, utilizamos sauce y utilizamos chopo. Bueno, el mosaico de plantación es esa que os aparece ahí en la pantalla. Y el diseño de plantación era, seguimos el modelo sueco, que es de doble fila, y bueno, dejando un espacio entre cada uno de los pies. Las densidades que utilizamos, como os decía antes, eran de más de 5.000 pies por hectárea. En nuestro caso utilizamos densidades de 10.000 y 15.000 pies por hectárea. Y utilizamos diferentes niveles de fertilización y control de vegetación competidora para ver si había diferencias entre unos y otros, que era lo que nos interesaba. Este es el proceso de mecanizado, que bueno, hubo un proceso previo de mecanización y después se hizo la plantación manual. Las estaquillas que se plantan para hacer el cultivo energético son estaquillas de 20 centímetros de longitud y de diámetro entre 1 y 2, como podéis ver ahí en la imagen de la izquierda. Y bueno, en estos ensayos con cultivos energéticos que os enseñamos, que os vengo explicando, hicimos como un seguimiento anual para ver cómo iban creciendo y cómo se iban desarrollando. Vale. En cuanto a los resultados, que ya estoy terminando, en cuanto a los resultados, hablando de estas 3 especies que probamos con estos diferentes tratamientos y diferentes densidades que probamos, vimos que de los 3, de unas especies de chopo que probamos frente a las de sauce y a las de abedul, hubo bastante diferencia de crecimiento. Los chopos fueron los que más crecieron, seguidos de los sauces y, por último, con mucha diferencia, el abedul. En cuanto a los tratamientos de fertilización y de control de vegetación, lo que vimos es que sí que aplicábamos fertilización y aplicábamos el doble de fertilización, pero el crecimiento o el rendimiento que obteníamos no era del doble de lo que nosotros estábamos aplicando. Pero sí que en las parcelas donde no habíamos aplicado nada había como mucha diferencia entre ellos. Y en las densidades de plantación apenas vimos diferencias. Ahí, bueno, como modo resumen y muy visual, veis que en el caso del primer ensayo, los sauces sí que los que se fertilizaron crecieron, pero fueron un menor rendimiento que en el caso de los chopos, y los chopos que sí que se fertilizaron, el rendimiento fue bastante superior. Y la producción de biomasa básicamente se traduce, si crecen más, la producción de biomasa parece que va de la mano y va a tener que producir mayor cantidad de biomasa. Por poneros el ejemplo, como antes os puse el caso de cultivos energéticos con sauce y con chopo, y lo comparé con cómo sería un cultivo o una plantación forestal de pino, aquí os pongo el ejemplo de la producción comparándola con el eucalipto. Y en este caso, bueno, los rendimientos que conseguimos en los ensayos que hicimos en los terrenos de Urnosa, pues conseguimos en turnos de 6 años alrededor de 6 toneladas por hectárea y año de chopo, frente a un posible 23 toneladas por hectárea y año en un turno de 12 años que se puede conseguir de eucalipto. Vale, y ya nada, por terminar, que ya las conclusiones ya os las vine diciendo ahora, sí que vimos diferencias entre las especies que probamos, sí que vimos diferencias entre los tratamientos que aplicamos, no vimos muchas más diferencias en el resto de la composición experimental que hicimos. Sí que, bueno, en línea de lo que decía antes María Lorenzo, pues se puede considerar que es como un valor añadido que podemos dar ahora mismo a la situación que podemos estar viviendo en Asturias, y que, bueno,
nos permitiría conseguir madera para quemar en la Pereda y aprovechar estos terrenos baldíos y que a priori no tenían desuso, o sea, estaban en desuso, pero que sí que podrían tener una finalidad energética. Vale, nada, muchas gracias. Gracias, María. Y sí, da igual cualquiera. Sí. Y por último, y no menos importante, interviene Sandra Sánchez de la Fundación CETEMAS. Pues nada, Sandra, cuando quieras. Gracias. Cuando puedas. No, te los llevan ahí. No, al revés, coge otro, te lo di al revés. Así. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, no sé lo que decir ya, que supongo que estaremos todos un poco cansados, me toca la última. Voy a intentar ser ágil, adaptarme a los 10 minutos que nos plantearon en un principio, pero bueno, para cualquier cosa, soy Sandra Sánchez, trabajo en la Fundación CETEMAS, tenemos un stand en la feria donde nos podéis pasar a visitar y encantadísimos de resolver cualquier duda, sugerencia o lo que sea necesario. Por supuesto, aparte del momento que tenemos aquí para hablar todos en conjunto. Bueno, la mesa temática en la que estamos es el potencial de la biomasa como fuente de energía y experiencias. Voy a ser sincera, la verdad que con un planteamiento así me costó bastante decidirme sobre el enfoque que le podíamos dar a esta charla, porque, bueno, quien nos conozca un poco, la Fundación CETEMAS, se fundó en el año 2009 y desarrollamos trabajos relacionados con la investigación, el desarrollo y la innovación en todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, la cadena de valor del monte a la industria. Por tanto, la biomasa entra aquí desde su origen en el monte hasta la industria, y también tenemos un área de madera específica que pasaría un poco la barrera y realiza trabajos también en ese ámbito, ya que ahora mismo ya no voy a contar aquí. Para arrancar, decir que, bueno, en esta imagen tenemos un poco un esquema de lo que sería el marco de trabajo en el que nos desenvolvemos en la I+D+I que hacemos en el CETEMAS, específicamente en los temas relacionados con nuestras líneas de planificación, de gestión de los aprovechamientos forestales y la geomática. Como veis, partimos de la toma de datos de inventario en campo o también apoyándonos en otras tecnologías más novedosas. Trabajamos en temas de optimización de los aprovechamientos, de cada una de las fases de los aprovechamientos y en el caso de la biomasa también, para dar lugar a diferentes herramientas de decisión de diferentes tipos y también pues manejamos, generamos, actualizamos cartografía. De tal manera, pues nos movemos en un engranaje de este tipo para, pues, por ejemplo, estimar recursos forestales a partir de herramientas de análisis espacial, realizar esos estudios que comentaba sobre productividad y costes de cada una de las fases de los aprovechamientos forestales. Trabajamos también el tema del almacenamiento y la calidad de biocombustibles. De hecho, tenemos un laboratorio específico para tal fin. Abordamos temas de logística del aprovechamiento y resalto aquí el transporte, pues por su incidencia o lo que supone respecto al coste total de un aprovechamiento. Y finalmente intentamos integrar todo esto de cara a la toma de decisiones, a generar herramientas específicas para quien lo necesite y, por supuesto, sin olvidarnos siempre de lo que sería la transferencia de datos. Bueno, como os decía, el centrar por dónde tirar hoy aquí el tema me resultaba un poco difícil porque en cada uno de estos engranajes podríamos hablar largo y tendido. Por intentar un poco no repetirnos respecto a ediciones anteriores y también viendo un poco el perfil del resto de nuestros compañeros, pues voy a empezar haciendo referencia a lo que fue mi tesis doctoral, que lleva por título Estudio de la potencialidad del uso de la biomasa en Asturias. Esta fue presentada en el año 2016, cuyos directores fue Elena Canga, coordinadora del área en el que trabajo en el CETEMAS, y Eduardo
y Eduardo Tolosana, profesor titular de la Escuela Politécnica de Madrid, que tuve el placer de saludar ahora ahí. En ese momento, bueno, como veis, el título encaja perfectamente en lo que hoy estamos hablando aquí. Se trabajó desde 3 enfoques diferentes. Por un lado, lo que sería el análisis SIG para la cuantificación de biomasa. Por otro lado, estudios de costes y rendimientos para una cadena tipo de lo que sería un aprovechamiento de biomasa. Y finalmente, llegábamos a abordar temas de logística, ¿no? Por cerrar un poco el ciclo. Bien, bueno, esto, pues lo que es una tesis doctoral al día de hoy, va de la mano de una serie de artículos que se quedan pues en las revistas de investigación, a las cuales accedemos gente a lo mejor que estamos más vinculadas a la investigación como tal, pero no está de más plantearlo de nuevo aquí, sobre todo cuando lo que se hace es desarrollar herramientas o metodologías, en este caso, bueno, diferente cartografía, que se le puede dar uso o se le debe dar uso. Una tesis supone mucho trabajo previo hasta llegar en condiciones de poder hacer los desarrollos oportunos, un montón de años de trabajo y tenemos que intentar que lo que se desarrolle, o así lo planteamos desde la Fundación, acabe llegando a usuarios finales y se les puede dar pues una aplicabilidad. Aquí vamos a mostrar precisamente algunas experiencias utilizando uno de esos desarrollos. Se trataría de esto, de bueno, lo que se llama el Wisdom Asturias, o nosotros nos referimos a él de esta manera. En ese momento lo que se hizo fue adaptar una metodología internacionalmente conocida denominada Wisdom para Asturias y generar una base de datos enorme, cartografiada, uniformizada, que nos permite llevar a cabo estudios de cuantificación de biomasa, considerando por un lado la oferta y por otro lado la demanda. De tal manera que incluso podemos hacer balance superponiendo las diferentes capas y bueno, dar resultados como los que vamos a ver ahora aquí. Ya en ese momento se planteó incluso un caso de estudio real, una necesidad que se requería en aquel momento, que también vamos a pasar un poco por alto, pero que no quiero olvidar de comentar. Bueno, en definitiva, lo que es el Wisdom Asturias en grandes rasgos sería pues ese cálculo de biomasa para 2 módulos. Una parte sería el módulo de la demanda de biomasa, considerando el sector residencial y el sector industrial, en el cual no voy a entrar ahora, pero que tendríamos cartografiado a nivel de píxel para toda Asturias, y un módulo de oferta. En la oferta diferenciamos entre oferta indirecta, que sería la biomasa residual procedente de las industrias de primera y segunda transformación de la madera, que en ese momento no se estaba utilizando como fuente energética, o sea, se generaba como residuo. Y por otro lado, lo que es la biomasa que llamamos directa. Ahí desglosamos entre la que se encuentra en el área forestal, que es la que rápidamente nos viene a todos a la cabeza, y la de terreno no forestal. Ahí podemos incluir restos, o sea, tema de viñedos, podas, pastizales, incluso matorrales o, bueno, biomasa que no está contemplado en lo que sería el mapa forestal español. Tirando de lo que sería la biomasa directa, que sería ahora mismo lo que nosotros nos vamos a centrar, la metodología en sí presenta también una peculiaridad que nos da pues cierto margen de confianza para luego manejar los números según los objetivos que persigamos. Y es que el cálculo inicial sería lo que se considera la biomasa forestal residual potencial, ¿vale? Cuando luego movemos los números o los vemos por ahí, vale, es biomasa, pero la podemos aprovechar, no la podemos aprovechar, pues este sería como el nivel 0 o el nivel 1 que pongo aquí, ¿no? Los datos vienen del Inventario Forestal Nacional, en aquel momento era el 3, ahora ya tenemos el 4 actualizado y, bueno, y muchas mejoras sobre las que seguimos trabajando, por supuesto. Y estamos hablando de toneladas por hectárea y año, en toneladas de materia seca. Sobre esto aplicamos una serie de filtros relacionados con la accesibilidad física, de tal manera que reducimos esa biomasa potencial a una biomasa que nosotros llamamos accesible físicamente. Y además añadimos, por si fuera necesaria su consideración,
Otros filtros relacionados con la accesibilidad legal, que vienen derivados pues, de las limitaciones que se contemplan pues, en los PRUG, en los planes rectores de uso y gestión, en las diferentes normativas vinculadas a los parques nacionales, reservas, etcétera. Por eso, bueno, pues cuando luego sacamos resultados podemos estar hablando de la biomasa potencial o de la biomasa potencial accesible, físicamente y legalmente hablando. Todo esto cartografiado a un nivel de píxel de 25 por 25 metros. Bien, aplicaciones sobre esto, pues en ese momento ya, por petición de la propia Administración del Principado de Asturias, se requería pues llevar a cabo un análisis sobre la viabilidad de poder instalar una planta de biomasa o dos en dos lugares concretos. ¿Qué fue lo que trabajamos nosotros con esto? Pues fue precisamente cuantificar qué biomasa había en torno a un radio X, creo que eran 40 kilómetros, en torno a esos puntos geográficos, cuantificar esa biomasa, cuantificar esa demanda, hacer un balance, ver que estábamos hablando en cuanto a déficit, o sea, si había o no había suficiente biomasa en ese radio. Y además, pues llevó a cabo un análisis relacionado con pues, un poco la competencia, la divergencia entre ambos radios de abastecimiento. Además, en el caso del eucalipto, bueno, eran varias especies las que se barajaban. En el caso del eucalipto también se aplicaba pues, un análisis de demanda respecto a la gran consumidora de ENCE, de la cual conocíamos su consumo anual y podíamos barajar, bueno, se plantearon diferentes radios de abastecimiento para al final simular, ¿no?, lo que sería para establecer criterios de viabilidad o no. Claro está que bueno, pues esa gran consumidora no se va a día de hoy a buscar la biomasa solo en Asturias y que los radios pueden ser hipotéticos o simulados, pero necesitamos herramientas técnicas que nos permitan, en la medida de lo posible, con la información que disponemos a una escala regional, no lo olvidemos, porque también tenemos que pensar en qué escala estamos trabajando, tomar decisiones de este tipo. También hicimos algún trabajo en el que abordábamos temas de logística, optimizando las rutas de transporte, porque bueno, no debemos olvidar que la optimización de los aprovechamientos es fundamental para la rentabilidad económica y también medioambiental, un punto que a día de hoy ya tenemos más en mente que lo teníamos en aquel momento. Aquí, bueno, por ir un poco al grano, pues trabajando solo con la biomasa disponible de eucalipto en el tercer nivel de accesibilidad, o sea, siendo lo más restrictivos posibles, se hicieron las rutas óptimas entre las parcelas del eucalipto del inventario y el gran punto consumidor del eucalipto, ¿no? De tal manera que se identificaron aquellas parcelas que desde el punto de vista logístico serían las más propicias para que fueran a buscar la biomasa. Calculando la biomasa en cada una de ellas, con la biomasa acumulada tú puedes saber hasta cuántas parcelas tienes que acceder para abastecer pues el consumo anual de la industria. Todo eso pues lo consideramos, como veis ahí, pues la actual demanda industrial en ese momento y nos planteamos un trabajo con lo restante, con lo que ya no estaría dentro del ámbito de la optimización y su consumo. Trabajando exclusivamente ya con eso, pues mediante análisis de redes, todo en base a cartografía, sistemas de información geográfica, llevando a cabo lo que se denominan áreas de servicio y unos radios concretos de acción, se determinó una ubicación idónea para una posible planta de biomasa con un consumo específico, una potencia y bueno, pues que sería la consumidora de la biomasa presente en esas parcelas. Bueno, comento aquí, cito ahí el SIMAPRO porque también se trabajó calculando un poco pues, lo que suponía haber estimado esta cadena de suministro desde el punto de vista logístico en cuanto a la reducción del CO2. Bien, en el último año y medio, una cosa así, también hemos estado haciendo algunos trabajos con UNOSA para la evaluación del potencial accesible, disponible y real
para diferentes concejos de las cuencas mineras, también para la influencia, para algunos concejos que podemos considerar de influencia de la zona costera, o para toda Asturias. Como veis, los resultados que se pueden ir sacando son múltiples. Aquí, a modo de ejemplo, he metido lo que es el castaño, toneladas por hectáreas, trabajando con el nivel 3 y por concejo, pero todo esto se puede ir escalando desde la unidad mínima, que era el píxel de 25 por 25, a una zona de monte, a un radio concreto, a un concejo o a toda Asturias. Por supuesto, se puede valorar los resultados pues, en función del tipo de la propiedad que se esté evaluando. Otras experiencias con este tipo de datos, bueno, pues en un proyecto de biorefinería se calcularon también los productos lignocelulósicos que había en las masas de eucalipto, robledales y pinares. Estamos hablando de celulosa, toneladas por hectárea, hemicelulosa y lignina. También hemos hecho numerosas aplicaciones relacionadas con lo que es la acumulación, el almacenamiento de carbono en masas de las especies que sean a una escala regional. Y simplemente ya por terminar, decir que bueno, la estimación de los recursos forestales se puede llevar a cabo de diferente manera. Por supuesto, aquí hemos planteado una basada en los sistemas de información geográfica. Nosotros trabajamos con los sensores remotos, en concreto, bueno, pues con satélites y drones. Contamos con drones propios que podéis ver en el stand del CETEMAS. Resaltar la cámara LIDAR que nosotros manejamos con una resolución mucho más alta que la que hoy en día ofrece los datos del PNOA a nivel nacional y regional, lo cual pues, nos hace estar trabajando todavía, o sea, estamos trabajando a una escala más reducida, pero bueno, en lo que es en la determinación de variables directas como el diámetro y la altura, lo cual nos permite hacer cálculos ya de variables indirectas como el volumen y la biomasa. Y todo esto bueno, pues, nos permite trabajar en el desarrollo de algoritmos de cara a expandir todo esto a una escala más amplia, ¿no? Mediante también parcelas de validación, con los drones, con datos de campo, con lo que sea oportuno para cada caso. Y nada más, muchas gracias por su atención. Gracias, Sandra. No sé si alguien quiere preguntar algo a los intervinientes. Estamos cansados y con ganas de comer, ¿no? Voy a hacer un resumen de 1 minuto, muy breve. Y primero agradecer a todos los ponentes el esfuerzo de síntesis, que yo creo que venían todos preparados para poder hablar todos un poco más, pero son muchos y con muchas cosas que contar. Pero por resumir un poco, al menos el grueso, ¿no?, de lo que queda, desde Galicia y desde Castilla y León nos están diciendo que el modelo funciona, que hay demanda, que promueve y activa el sector forestal, que está en el corazón de la transición ecológica y energética, como bien nos han comentado también María y Patricia, que hay mucho por hacer y mucho que sacar del monte con sus dificultades, pero que requiere de la apuesta por el sector, que estamos ya a golpe de clic de calcular lo que tenemos en el monte y de facilitar herramientas de gestión para tanto la propiedad como la administración, que se hace I+D en Asturias, que apuesta UNOSA por activar el sector, especialmente en las cuencas, zona en la que yo tengo especial cariño y arraigo, y que les felicito por ello. Y que estáis todos aquí, pues yo creo que para tener optimismo de la época que estamos viviendo, que parece que por fin es buena para el sector y que, bueno, pues que ojalá y sepamos aprovechar esta oportunidad. Nada más, muchas gracias, que comáis bien y que tengáis un buen día lo más seco posible. Gracias a todos.